del periódico de mayor aceptación en la región Caribe, Diario La Libertad, con la fuerza de la verdad. Por la calle, Diario La Libertad, el pregón de la verdad. La libertad, ese es mi diario. La libertad, ¿cómo ha cambiado? La libertad en toda la costa. La libertad que mejor informa. Escuchan Cadena Radial La Libertad. Esta es su estación Radio Libertad. HJHJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kHz. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Buenos días a todos los oyentes que están conectados en esta hora. Les damos la cordial bienvenida de parte de nuestra gobernadora Elsa Noguera, que está comprometida con el entrenamiento, con el acompañamiento a los estudiantes de 11 grado del departamento. En el día de hoy, igualmente el agradecimiento por parte de la secretaria de Educación, doctora Catalina Ucros, y la subsecretaria de Educación, la doctora Maribel Castro. Entonces, hoy estaremos orientando en el área de biología, química y física, el área de ciencias naturales, ¿sí? Entonces, esperamos que todos estén allí conectados. Tenemos una línea habilitada para que puedan, preguntar si tienen alguna duda e inquietud. Tenemos aquí a los docentes Oscar Marín, ¿sí? Y tenemos también a la docente de física, Sandra Camelo, que nos acompañará muy amablemente en esta hora. El teléfono que está habilitado es 349-3702, ¿sí? Radio Libertad. Entonces, bueno, esta es, el espacio abierto para que ustedes puedan también en sus casas hacer el entrenamiento y seguir en ese proceso, ¿verdad?, de reforzar, de repasar y sobre todo ese proceso de reconocer que nosotros somos capaces de tener conciencia de que es nuestro proyecto de vida el que está en juego, ¿verdad?, con un buen resultado que obtengamos en nuestra prueba. Entonces, bueno, profe Oscar, voy a dar paso a su intervención. Él nos va a dar muchos tips, nos va a explicar cuáles son las competencias que IFES evalúa para que nosotros tengamos eso claro. Vamos a tener en la mano la cartilla que se publicó, la edición especial que se publicó el día martes, se llama La Clave del Saber y todos deben tenerla en casa. Y si no, pues también se ha publicado la versión digital. Entonces vamos a ir dándole la pauta para que usted se pueda ubicar en qué reto, en qué área, ¿sí?, en qué componente y en qué pregunta. Bueno, entonces doy paso al profe Oscar, que está aquí acompañándonos muy amablemente en esta mañana para todos ustedes. Muchas gracias, Shirley. Buenos días para todos nuestros oyentes de Radio Libertad. Pues en el día de hoy, pues nosotros, docentes del área de ciencias naturales, pues vamos a ayudarle con unos pequeños tips sobre lo que es el proceso de preparación y entrenamiento de las pruebas saber, ¿ya? La prueba saber, pues nosotros miramos que no es nada pues fuera de lo común. Es una prueba escrita, normalmente con preguntas de selección múltiple, con una única respuesta. Entonces, aquí, pues, prima lo que más que todo es la lectura crítica, la comprensión, el análisis del texto, la interpretación de gráficas. Nosotros aquí en este espacio, pues, vamos a aprovechar a mirar algunas estrategias que podemos emplear en el desarrollo, pues, de estas preguntas, y tratar pues de que las respuestas sean lo más rápida posible y aparte de eso que estemos seguros de la respuesta que vamos a tener. Hay que recordarles que por lo menos la parte de ciencias naturales, ya lo que hubo un alineamiento del IFES, unió lo que fueron las pruebas de biología, química y física.
Eso fue en la prueba a partir del segundo semestre del 2014, en la prueba 2014-2, para poder hacer un seguimiento con las pruebas anteriores, las pruebas saber de tercero, quinto y noveno. El IFES poder ya hacer un rastreo de los avances y dificultades que presentan en cada institución. Entonces, esta prueba de ciencias naturales está conformada por lo que es la asignatura de biología, de química y de física, y cada uno con un componente específico, ¿ya? Obviamente manteniendo las competencias científicas, que es la que nosotros vamos a fortalecer en el día de hoy. Empecemos por lo menos con lo que es la prueba de química. La prueba de química nos maneja 4 componentes, en lo que son las sustancias puras y mezclas, el componente analítico y físico-químico de sustancias puras, y el componente analítico y físico-químico de mezclas. Aquí es importante recordar de que estos componentes se van a desarrollar con esas competencias en lo que es el uso comprensivo del conocimiento científico, lo que es la explicación de fenómenos y la indagación. En cada una de estas competencias nosotros debemos tener siempre lo que son los presaberes que adquirimos en el aula de clase, y aparte de eso la información relevante que nos suministra cada una de las preguntas, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a manejar estas preguntas, ya, y con esa información relevante, ¿cómo vamos a obtenerla? Tendríamos inicialmente, miramos con el reto número 1, nuestra ruta a la excelencia en la prueba de química, ¿ya? Entonces vamos a encontrar nosotros este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces es importante conocer e identificar ya la clave del saber. Es importante identificar por lo menos las preguntas que nosotros encontramos allí y la información. No podemos irnos a mirar las opciones de respuesta, ya que por lo menos así como ustedes lo van a encontrar en la clave de saber, vamos a encontrar que en esta ruta de la excelencia lo primordial es conocer la información, ¿ya? La información que allí se suministra. Entonces, encontraríamos por lo menos preguntas como en que vamos a mirar. Dice, la materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en un diagrama. Este diagrama, pues cuando miramos allí prácticamente nos está mostrando la materia, cómo está formada. Se va a diferenciar por lo menos en lo que es sustancias puras y lo que es el concepto de mezclas, ¿ya? Y que las mezclas podrían clasificarse en lo que es mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahí yo tengo que manejar ese concepto o identificar. Lo que yo debo saber es qué diferencia hay entre una sustancia pura y una mezcla, y de igual manera qué diferencia hay entre una mezcla homogénea y heterogénea. A partir de ese contexto se genera una situación-problema que es la que debemos mirar y debemos comenzar a desarrollar. Tendríamos una que diría, por lo menos, el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. ¿Qué pregunta es esa, profe? Tendríamos aquí la prueba número 1, la pregunta número Reto 1. Pregunta 1. Pregunta 1. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí por lo menos el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. 2 muestras de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestran una composición uniforme. Usando el diagrama anterior, que fue el que por lo menos el que le mencionamos, lo que son las sustancias puras, las mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿cómo puede clasificarse el acero? Creo que nosotros todos conocemos el acero, ¿cierto? El acero es un material sólido, brillante, ¿cierto? Bastante resistente. Y de pronto aquí en el contexto me dice que está formado por elementos como hierro y carbono. Entonces cuando llega y me dice cómo clasificaría el acero, inmediatamente yo me puedo ubicar a esa información contextual que ha manejado inicialmente, como sería lo que es o una sustancia pura o una mezcla. ¿Qué creen ustedes, conociendo ya aparte de esa experiencia o aparte de ese presaber y de esa interacción que nosotros tenemos, conocimientos, situaciones de la vida real, porque todos hemos interactuado, hemos conocido el acero y lo hemos manejado, ¿cómo clasificaríamos el acero? ¿Como una sustancia pura o como una mezcla? Es lo primero que yo tendría que manejar en ese concepto. ¿Una sustancia pura o una mezcla? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo manejaríamos allí en ese concepto? ¿Sería bueno? Pues que
Una vez que nosotros visualizamos en ese concepto, pues lo que es cómo clasificaría el acero, mirar esas opciones que tendríamos ahí, que son 4 opciones que pueden dar. Le voy a leer estas 4 opciones y dice, como una mezcla homogénea, porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. La B, como una sustancia pura, porque tiene composición uniforme y es un solo compuesto. La C, como una mezcla heterogénea, porque está formado por diferentes elementos. O como una sustancia pura, porque tienen distinta composición, ¿cierto? Entonces, ahí inmediatamente yo digo, pues articulo lo que es el concepto de la práctica con el contexto teórico de la situación, que es el problema que está dando, y el presaber que tendríamos en ese caso. Cuando usted mira el acero, mira primero, diría, bueno, según apariencia uniforme, ¿cierto? Una apariencia uniforme, una estructura brillante, ya bastante resistente. Pero cuando está mirando el contexto y la situación problema, donde me da esa información relevante que es importante, donde me dice que es un material que contiene elementos como hierro y carbono, inmediatamente yo diría, no lo voy a clasificar como sustancia pura, porque dentro del presaber que yo tengo, diría que una sustancia pura va a estar formada por una sola clase de átomos, y ahí ubicaríamos a los elementos químicos. Entonces ya no podría decir que el acero es una sustancia pura. Entonces, toda aquella información o toda aquella respuesta que me digan que el acero se clasifica como sustancia pura, yo diría, esa información no me sirve. La descartaría automáticamente. Descartar es una estrategia. Exactamente. Ya, cuando ya tenga el soporte. Entonces diría, bueno, es una mezcla. Y me dan 2 opciones, mezcla homogénea y heterogénea. Entonces, cuando yo miro lo que es y tengo el presaber de que mezclas homogéneas son las que tienen un aspecto uniforme, y mezclas heterogéneas se observan los componentes, que te diría por lo menos el mezclar agua y azúcar es una mezcla homogénea, y agua y aceite es una mezcla heterogénea. Y si yo comparo esas situaciones que vivo cuando me encuentro con el acero, yo digo, bueno, el acero solamente se ve una sola fase, una fase brillante, muy resistente. Entonces ya inmediatamente yo lo relaciono, que lo clasificaría como una mezcla homogénea, ¿cierto? Ya tendría en las opciones de respuesta, miraría mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Yo digo, bueno, pero es una mezcla homogénea, entonces me quedaría una sola opción. En eso es lo que estoy yo manejando, y ahí puedo mirar. Voy articulando la información relevante que me está dando el contexto junto con el presaber que yo traigo en los aprendizajes que desarrollo en el aula de clase con mis docentes. Entonces diría una mezcla homogénea, inmediatamente ya veo por lo menos lo que es la argumentación, y dice mezcla homogénea porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. O sea, me estaría confirmando más el por qué es una mezcla homogénea del acero. Y es lo que tendríamos en ese tipo de preguntas, Shirley. Ok, profe, excelente. Aquí estamos entregando las estrategias para que el estudiante pueda utilizar la información que tiene en el contexto, ¿verdad? Y sus conocimientos a lo largo de la escolaridad, ¿verdad? Estos conocimientos lo han adquirido en primaria, digamos en la secundaria, ¿verdad? Y quedan allí. Entonces, en el momento en que nos hacen la pregunta, vamos a recordar a esos conceptos, pero también tenemos que tener en cuenta mucho el enunciado, porque el enunciado es vital, es donde se encuentra específicamente la tarea que yo debo resolver. Entonces, descartamos, es una estrategia, y la otra parte, cuando ya tenemos las 2 opciones, las 2 posibles opciones, porque nos están diciendo, sí, es una mezcla, pero una mezcla ¿cómo? Entonces ya utilizamos esos conocimientos que están allí para poder dar solución a esa tarea, ¿verdad? Ya sabemos que la mezcla heterogénea, ¿verdad? No podría ser, el acero no podría ser una mezcla heterogénea, profe. Porque tiene un aspecto uniforme, ¿cierto? Y ahí estamos también, en este caso, articulando con situaciones cotidianas que nosotros observamos en el diario, ¿ya? Es que por lo menos
yo puedo mirar, de pronto a veces diría, bueno, se trata de memorizar o decir al pie de la letra esos conceptos que a mí me dicen, no, mezcla homogénea está formado por varios componentes y tiene un aspecto uniforme, mezcla heterogénea formado por varios componentes y se observan varias fases. No, es más que todo, en la parte de las ciencias naturales ocurre en articular esos conceptos y relacionarlos con el diario vivir, que es lo que yo puedo. Me ayuda en este caso a afianzar más los conocimientos y situaciones que se presentan, porque es que las preguntas que ustedes van a encontrar en las pruebas saber no son preguntas memorísticas, no son preguntas que me van a dar por lo menos hacia una respuesta única y que debe ser, esta opción debe ser más que todo una respuesta teórica y de memoria, no. Son situaciones, problemas, y en esas situaciones, problemas, yo voy a articular esos conceptos, ¿cierto?, con la vida diaria que yo pueda practicar, ¿ya? Incluso podemos mirar una segunda pregunta de lo que es una práctica de laboratorio. Excelente. ¿Ya? Por lo menos, hay que mirar que el laboratorio en la parte de la ciencia no es necesariamente un espacio cerrado que tenga, digamos, esos instrumentos, la balanza, el microscopio, el termómetro. Un laboratorio puede ser mi cocina, un laboratorio puede ser el jardín de mi casa, un laboratorio puede ser un espacio abierto si yo voy a hacer una práctica que de pronto necesite que haya un desplazamiento en la parte de física, ya, un laboratorio en el jardín de mi casa con la ayuda de una lupa para observar los organismos que se encuentren allí, en esas plantas que tengo allí, o de pronto en la cocina observar unos cambios de estado y así, ya. Entonces, esas prácticas o ese tipo de experiencias, yo sé que muchos estudiantes no cuentan de pronto en sus aulas de clase con laboratorios, ya, pero el profesor muy ingeniosamente a veces los hace en el patio o los hace en el salón, y entonces ocurre que en el IFE muchas veces vamos a encontrar preguntas que van a la práctica, y ahí el estudiante articula de igual manera esos presaberes con esas situaciones que se vengan a encontrar. Por lo menos encontraríamos ahí en el mismo reto, en la pregunta número 3, ¿ya? Reto 1, pregunta 3. Todos ubicaditos aquí para estar conectados con este proceso. Entonces, encontraríamos, dice, en el laboratorio, un estudiante quiere determinar el punto de ebullición de 6 sustancias líquidas. Él cuenta con un vaso de precipitado y otros 5 instrumentos que se muestran a continuación. Esos 5 instrumentos son, ya, la balanza, el mechero, el termómetro, la probeta y el cronómetro, ¿cierto? Ahí tendríamos esos 5 instrumentos. Entonces, yo llego y miro, bueno, yo quiero hallar el punto de ebullición de una sustancia líquida. Tengo un vaso de precipitado y tengo balanza, mechero, termómetro, probeta y cronómetro. Además del vaso de precipitado, ¿qué otros instrumentos son imprescindibles para que el estudiante pueda realizar el experimento y medir los puntos de ebullición de esas 6 sustancias? Inmediatamente el estudiante dice, al presaber dice, bueno, el punto de ebullición es una temperatura que deben alcanzar los líquidos para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero es coger y hallar ese punto de ebullición. La situación problema me dice es qué otros instrumentos serían imprescindibles para hallar, aparte del vaso de precipitado, el punto de ebullición. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, inmediatamente yo miro dentro de las opciones, me dicen termómetro y mechero, balanza y termómetro, mechero y cronómetro, probeta y mechero. Yo llego inmediatamente cuando analizo y dice, bueno, si yo voy a hallar el punto de ebullición, que es subir la temperatura, inmediatamente lo primero que tengo que hacer es, esa sustancia líquida debe calentarse, ¿cierto? Así es. Porque voy a ir subiendo la temperatura. Entonces, dentro de las opciones de respuesta, que es la otra estrategia, mirar cuál de esas alternativas de respuesta que están allí tiene una que yo conozca.
¿Ya? Entonces yo digo, bueno, es imprescindible, porque el mismo texto me lo dice, ¿cuáles son imprescindibles? Dice, bueno, necesito calentar. La respuesta debe tener mechero. Aquí no voy a descartar, sino que voy con lo que yo conozco. Entonces dice, la A dice mechero y termómetro, la B balance y termómetro, la C mechero y cronómetro, y la D probeta y mechero. Digo, bueno, hay 3 que tienen mechero. Ahora el presaber llega y dice, bueno, si yo voy a medir la temperatura y yo lo relaciono con mi concepto cotidiano, ¿con qué yo mido la temperatura normalmente en mi casa? Shirley, ¿con qué mides tú la temperatura? Claro, y lo estamos usando, ¿cierto? Así cuando es. vamos al centro comercial, cuando hay fiebre con algún familiar, con el niño, y dice, bueno, medir la temperatura, porque estoy hablando del punto de ebullición. Inmediatamente digo, bueno, aparte de tener mechero, debe tener un termómetro. Inmediatamente yo llego a mi respuesta correcta, que en este caso sería la A. Profe, vamos a estar atentos aquí en el chat del Facebook Live de Radio Libertad con los chicos, ¿verdad? Que puedan también ellos entregar la respuesta que consideren y allí mirar, ¿verdad? Su participación en estos momentos. Vamos a saludar a esos chicos que están aquí conectados. Está Alejandro Doria, un saludo para Alejandro Doria, que está conectado. Dayana Yepes, un saludo para ella, que también está conectada. Entonces, vamos aquí a estar revisando el chat del Facebook para poder mirar sus participaciones, para darles saludos, ¿sí? Ya se lo pasé. Pues sí, entonces vamos a continuar con otra pregunta importante. Acabamos de hacer una pregunta con qué competencia, profe. La primera pregunta es el uso del conocimiento científico. Fue de uso comprensivo del conocimiento científico. Y la segunda, la explicación de fenómenos. Explicación de fenómenos. Todo lo que tiene que ver con ciclo del agua, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, estados de la materia, ¿sí? Sí. Son explicación de fenómenos. El estudiante allí tiene que mirar cómo, digamos, conceptualizar y cómo comprende, cómo se relacionan los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad?, con su vida cotidiana. Vamos a hacer un ejemplo con indagación, que también es una importante competencia. Es la que IFES, digamos, le entrega un porcentaje mayor, porque es donde de pronto el estudiante puede hacer un esfuerzo cognitivo mayor, hay un nivel de complejidad mayor. La competencia de indagación utiliza los pasos del método científico, profe, y entonces es donde de pronto IFES se centra más, ¿verdad? Entonces vamos a buscar una pregunta que sea de esta competencia, para también ustedes puedan visualizar cómo está estructurada la pregunta, cómo podemos desarrollarla, en fin. Y recordarles también que este 7 y 8 de noviembre se aplicará la prueba, y que 14, y el IFES 14. Acaba de sacar una resolución donde amplía esta fecha, colocando el 14 y el 15 de noviembre también como fecha ampliada, para que podamos de pronto, para que los estudiantes puedan tener más flexibilidad, respetar el tema de digamos, el distanciamiento social, bueno, en fin, otras cositas allí. ¿Tenemos ya lista la pregunta, profe? Sí, claro. Ok, bueno, entonces vamos a estudiar una pregunta de indagación. Bueno, las preguntas de indagación, pues la mayoría de las veces, la mayoría de estas preguntas vienen con una tabla de datos, algunas vienen con una interpretación de gráficas, en el cual el estudiante debe tener, pues, una interpretación, un concepto claro de la información relevante que se está dando en esa gráfica o que se está dando en esa tabla de datos. ¿Por qué? Porque aquí en este tipo de competencia busca que el estudiante, pues, cree alternativas de soluciones a situaciones, problemas que se presenten, ¿ya? En la vida cotidiana, ya sea con la información que ellos tienen o otras fuentes que puedan utilizar para poder resolver. Entonces,
cuando encontramos nosotros este tipo de preguntas, lo más importante inicialmente es comprender la gráfica o la tabla de datos que se está suministrando, ¿ya? Saber qué es lo que qué información me está suministrando allí, ¿ya? Saber qué información me está suministrando y qué, aparte de eso, qué información que está allí me va a servir para responder la pregunta, ¿ya? Entonces, por lo menos, si vamos a trabajar por lo menos en esta pregunta de indagación, vamos a tomar inmediatamente, manejando lo que son los analíticos de sustancias puras, lo que es la parte de las propiedades de la materia, ya que hablamos ahorita lo que es el punto de ebullición, como para seguir esta secuencia, teniendo en cuenta de que el punto de ebullición, ya recordándole, es la temperatura que la sustancia pues alcanza o pasa de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, inicialmente nos dan una tabla. Yo le voy a leer, por lo menos tengo dos sustancias. La tabla me dice, tengo una sustancia P y una sustancia Q. Y en la otra columna me dice el punto de ebullición. Me dice, la sustancia P tiene un punto de ebullición de 30 grados Celsius y la sustancia Q tiene un punto de ebullición de 55 grados Celsius. Inmediatamente, cuando ya tengo esto, me sale la situación problema. Dice, a una atmósfera de presión y en recipientes diferentes se deposita 1 mililitro de cada una de las sustancias P y Q y se espera hasta que alguna de las sustancias se evapore completamente. La primera sustancia en hacerlo es P, lo que indica que la presión de vapor de la sustancia es, inmediatamente pues allí tendría yo que recordar inicialmente, dice que bueno, ¿qué pasó con P? ¿Por qué P fue el que huyó primero? ¿Ya? Allí por lo menos, aparte de tener lo que es el uso del conocimiento científico, la explicación de fenómenos, ya también de igual manera, entonces digo, bueno, ¿qué pasó con P? ¿Qué pasó con la presión? ¿Cómo influye la presión de vapor para que una sustancia pueda evaporarse? Así ¿Ya? es. Entonces, inmediatamente digo, bueno, ¿qué pasó con P? ¿Qué es influyente? En esta realimentación que yo debo tener, o el que yo debo tener o debo manejar, tendría de que la presión de vapor influye en el punto de ebullición, porque cuando se equilibra la presión de vapor de un líquido con la presión atmosférica, es cuando ella alcanza el punto de ebullición. Y al mirar la temperatura que me están dando allí, de la sustancia P que bulle a 30 grados Celsius y la sustancia Q que bulle a 55 grados Celsius, inmediatamente yo tengo que mirar qué está pasando con la presión o cómo es el valor de la presión de P y Q para que alcancen esos puntos de ebullición. Entonces, cuando yo miro la tabla digo, bueno, P ebullió a 30 grados y Q alcanzó el punto de ebullición a 55 grados Celsius. Me darían las opciones. Q es mayor a una atmósfera. P es igual a la sustancia Q. La presión de vapor de P es menor de 1 y la presión de vapor de P es mayor que el de la sustancia Q. Podemos dejar el chat abierto para ver que los compañeros que están escuchando me puedan decir. Profe, vamos a mirar, vamos a estar allí atentos y recordar también el número que está habilitado para que puedan llamar, 349-3702. Estamos aquí atentos a su llamada y también estamos atentos al chat, ¿verdad? Para ver su participación. Es importante para nosotros que ustedes también puedan allí, ¿verdad? Analizar y compartir, ¿verdad, profe? Claro. Este tiempo ya que queda, que es poco, es importante que estén relajados, es importante que puedan ustedes también reposar. La actividad de pronto de estudiar no sería como tan benéfica, porque lo que haría sería como cuando uno ya está a punto y se embota, ¿verdad, profe? Entonces lo mejor es que estén reposados, tranquilos, ya lo que ustedes han aprendido deben tenerlo claro, deben tener confianza y además aprovechar que el IFES en una mayoría, un 60, un 70%, dispone que los contextos sean suficientes para encontrar esas respuestas.
¿verdad? Y un porcentaje menor es el saber específico. No es que no sea importante, ¿verdad? Porque ya eso lo han logrado los chicos a lo largo de la escolaridad. Pero allí en ese contexto, en ese fragmento, usted puede encontrar la respuesta analizando, así como nos está explicando el profesor Oscar, relacionando conceptos, relacionando datos y utilizando también la lógica, ¿verdad? El pensamiento lógico, interpretando para poder así proponer una respuesta correcta. Bueno, entonces aquí estamos atentos al chat. Vamos a avanzar. Aquí dice, Alejandro Doria dice que es la A, profesor. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Sí? Nicolás Antonio Lindo también está conectado, le mandamos un saludo muy especial a Nicolás. Johanna Ruiz también está conectada, un saludo especial. Gracias por tus felicitaciones. Bueno, por la iniciativa, pues, profesor, estamos aquí trabajando. Esto es gracias a la gobernación, gracias a nuestra gobernadora Elsa Noguera, que está muy comprometida con este proceso con los chicos, a la secretaria de Educación Catalina Ucros, a la subsecretaria de Educación Maribel Castro, y aquí estamos, ¿verdad, profesor? Dando lo mejor para que ellos puedan salir adelante. Entonces, aquí dice un chico que está conectado que la respuesta correcta es la A. ¿Qué decimos por acá? Bueno, pues tendríamos que mirar, en este caso, pues, cuando ya le dije, miramos los puntos de ebullición. Dice, la primera sustancia en hacerlo es P, lo cual indica que la presión de vapor de la sustancia, entonces inmediatamente vamos a ver, pues, que dice, la sustancia en hacerlo es P, ya, y lo que indica que la presión de vapor de la sustancia dice que de Q es mayor que 1. Él dice que la presión de vapor de Q es mayor que 1. Recuérdese que la presión de vapor es cuando el punto de ebullición se alcanza cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Y en el mismo contexto nos está diciendo que la presión atmosférica, porque dice a una atmósfera de presión, entonces podríamos decir que no puede ser mayor que 1 porque estaríamos superando la presión en ese momento en la cual se encuentran esos recipientes, ¿cierto? Porque debe ser que la presión de vapor se iguale a la presión atmosférica. Entonces no puede ser. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? La presión atmosférica sería una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio. Así es. Entonces no podríamos en este caso dar eso como opción. También hay que mirar la manera que se está formulando la pregunta porque es una continuación ya de la afirmación que se está dando. Me dice, la primera sustancia en hacerlo es P. Se dice, bueno, P es la primera en ebullir, lo cual indica que la presión de vapor de la sustancia, ¿de cuál sustancia estamos hablando? De P, sí. ¿Cierto? La presión de vapor de la sustancia, estamos hablando de P. Entonces, cuando yo miro las opciones, yo veo que ahí diría que las opciones deben decir, porque es una continuación, la respuesta es una continuación del enunciado que está dando, porque no es una pregunta que tiene un signo de interrogación, es solamente una continuación del otra estrategia, otro tips. Exactamente, ¿ya? Porque es que yo tengo que ver que las preguntas no son cerradas, ¿ya? No es que las respuestas, por lo menos, no debe ser una respuesta, A y B son verdaderas, o no debe ser una respuesta que decir, digamos, cerrada. Es una respuesta que va en la manera como se formula la pregunta, y eso también, por lo menos en la parte de lectura crítica, los profesores también lo han explicado, ¿cierto? Hay unos tipos de respuesta que son una explicación del fenómeno que se esté dando. Hay una respuesta que es una continuación del texto. Hay un tipo de respuesta que es una afirmación. Otro tipo de respuesta que es una inferencia, que es una explicación a un experimento. Entonces, inmediatamente cuando llego digo, bueno, la primera sustancia en hacerlo es P, lo cual indica que la presión de vapor de la sustancia P, ya tendríamos, es igual a la sustancia Q. Yo diría, si es igual a la sustancia Q, ebullirían al mismo tiempo, porque la tabla me dice que tienen puntos de ebullición diferentes, y ya inmediatamente lo estoy descartando, ¿cierto? La presión de vapor de la sustancia P es menor a una atmósfera, yo diría. Si es menor a una atmósfera, ¿en qué momento va a alcanzar el punto de ebullición? Porque la presión de vapor debe igualarse a la presión atmosférica. Y si ella ebulle a 30 grados, porque se igualan, ¿cierto? Entonces diría que la presión de vapor de la sustancia P es mayor que la sustancia Q, ¿ya? Que en este caso, la presión de vapor
de pez mayor porque se alcanza más rápidamente el punto de ebullición. Entonces ahí tendríamos como esa opción la respuesta D, ¿ya? Y tendríamos para analizar. Entonces miramos, en esta estrategia miramos el tipo de pregunta que se formula para poder coger y analizar las opciones y que sean continuación de la pregunta que se generó. Excelente, profesor. Entonces, fíjense ustedes, todos los tips que están entregando y que deben estar atentos. Cuando la respuesta correcta es continuidad, ¿verdad?, del enunciado, tiene que tener una lógica, debe haber coherencia, debe haber cohesión, descartar las respuestas, las opciones de respuestas que no tengan nada que ver con el enunciado, ¿verdad? Que no completen. Otra cosa, profe, a veces tenemos dos opciones y decimos, ¿cómo hacemos si las dos pueden ser posibles respuestas, ¿verdad? Y estamos ante una que cuando uno está así como en una duda, sí, y esa duda, por lo menos cuando tengo es que a veces nosotros nos encontramos, Shirley, sí, opciones de respuesta que a veces el estudiante dice, pero es que la respuesta puede ser la A, pero también puede ser la B. Entonces, a veces el estudiante dice la frase, no, es que el IFE se equivocó. No, el IFE no se equivoca. Esto pasa por una serie de filtros, incluso con los asesores y los mismos docentes que trabajan con el IFE, que diseñan estas preguntas. Y esto, al pasar por muchos filtros, a veces es como que digamos, casi imposible que existe un error. En ese caso, por eso entra en juego lo que son esas destrezas y habilidades del pensamiento que debemos tener todos. Ya, a veces por lo menos lo que es la diferenciación, otra habilidad de pensamiento es semejanzas, establecer semejanzas y similitudes, semejanzas y diferencias entre la información que esté allí. Y ¿ya? algo muy importante, profe, siempre debemos tener presente que solo una tiene la información completa. Completa. Hay una que puede ser, pero no tiene la información completa que nos está pidiendo el enunciado, ¿sí? El enunciado es clave aquí. El enunciado es quien nos abre, ¿verdad?, el interrogante que debemos solucionar. Entonces, si hay dos opciones, tendríamos que mirar, analizar allí rápidamente con el tiempo que nos da el IFES para resolver nuestra pregunta, cuál es la que completa el enunciado, la que tiene la respuesta completa. Bueno, entonces, gracias, profesor, por sus orientaciones en química en la mañana de hoy. Y también tenemos, ¿verdad?, el acompañamiento con la profesora de física. Entonces vamos a dar paso y vamos a estar buscando en la cartilla que tenemos en casa, el ejemplar, ¿verdad?, que la gobernación ha hecho llegar hasta sus hogares de manera gratuita, y vamos a ubicarnos en el componente de física, en el reto número, ¿qué reto, Sandra? Reto número 1, página 8. Reto número 1 está en la página 8. ¿Y qué pregunta vamos a trabajar, Sandra? Vamos a iniciar con la pregunta número 1. Pregunta número 1, bueno, entonces los dejo con la profesora de física, Sandra Camelo. Muy amablemente ella está aquí acompañándonos para darnos estas orientaciones importantes en la prueba de física, en la subprueba de física de la prueba de ciencias naturales, en la prueba saber. Antes de continuar, vamos a recordar las especificaciones de la prueba de ciencias naturales que ya el profesor les estuvo mencionando. En física también vamos a estar manejando el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos, y también vamos a tener la indagación, que se relaciona en este componente físico que estaremos desarrollando a partir de la página 8. Vamos a tener la implementación de una dinámica en la cual nosotros podamos desarrollar una estrategia de aprendizaje a partir de comprender cada una de estas competencias en medio de las preguntas. Si nos ubicamos en la página 8, podemos encontrar la pregunta número 1, que se expresa de la siguiente forma. Dice, 2 sacos de lastre, uno con arena y otro con piedra, tienen el mismo tamaño, pero el primero es 10 veces más liviano que el último. Recordemos que el primero tiene arena y el segundo tiene piedra.
Ambos sacos se dejan caer al mismo tiempo desde la terraza de un edificio, despreciando el rozamiento con el aire. Es correcto afirmar que llegan al suelo. A, al mismo tiempo, con la misma rapidez. B, en momentos distintos, con la misma rapidez. C, al mismo tiempo, con rapidez distinta. D, en momentos distintos, con rapidez distintas. ¿Qué es lo primero que tenemos que resaltar aquí? Mientras resaltamos los aspectos importantes, vamos observando aquí en el Facebook las personas que van dando su opinión. Los que se encuentran conectados, les invitamos a compartir el enlace con sus compañeros de las instituciones educativas del Departamento del Atlántico para que ellos puedan también conectarse y sintonizar y tener esta experiencia de aprendizaje a través de este medio. Vamos entonces a mirar los aspectos relevantes de la pregunta número 1. Estamos hablando de dos sacos que tienen diferente material. Uno tiene arena y el otro tiene piedra. El texto nos está diciendo, eso es lo importante, sacar los datos o los aspectos relevantes que nos van a ayudar a nosotros a llegar a una respuesta correcta. Te dicen, primer aspecto, el primero es 10 veces más liviano que el último, es decir, que no tienen el mismo peso. Ambos sacos se dejan caer al mismo tiempo desde una terraza de un edificio, se dejan caer desde el mismo lugar, despreciando el rozamiento con el aire. Ese aspecto es muy importante. En este caso, se está despreciando el rozamiento. Esa es la fuerza de fricción que ejerce el aire en acción opuesta al peso que se está ejerciendo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener 3 ítems importantes. Primero, se desprecia el rozamiento. Segundo, la masa no afecta. Y por último, podemos concluir que ellos van a caer al mismo tiempo. Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta correcta es la opción A. ¿Qué sucede? Durante el aprendizaje de la caída libre es común que nosotros en nuestra escuela desarrollemos la experiencia científica de arrojar un objeto pesado y un objeto liviano. Luego nosotros consideramos la relación que existe a nosotros hacer la misma situación, pero en el vacío. Y se han desarrollado en el mundo muchas experiencias en las cuales nosotros podemos determinar que en el vacío todos los cuerpos caen al mismo tiempo. Entonces, cuando a ti te dicen aquí, en ausencia de fricción, ya aquí se va a tener en cuenta que van a llegar al mismo tiempo y con la misma rapidez. Esa sería la pregunta número 1 del reto del componente físico número 1, ubicado en la página 8. Ahora, vamos a tener como un aspecto importante la relación entre qué temática se relaciona con la pregunta en cuestión. En este caso, la caída libre está relacionada con estos aspectos. En física vamos a tener también, así como lo mencionó el profesor en química, que se trabajan unos aspectos importantes como lo es la mecánica clásica, como es el movimiento ondulatorio y como es la termodinámica. Son los 3 elementos principales. En la primera parte también se habla algo de la dinámica, que es lo que está relacionado con las fuerzas. Ahora, vamos a observar la pregunta 2 que está en la página 8. Ustedes pueden ver su cuadernillo que les ha llegado a cada uno de ustedes. Vamos a observar la pregunta 2 y la pregunta 3. Recordemos algo. En este caso vamos a tener en nuestra prueba preguntas que a partir de un contexto se van a responder 2 o 3 preguntas al tiempo. Es importante la comprensión de lectura, como ya lo han mencionado aquí mis compañeros en la sala. Dice la pregunta número 2, el contexto de la pregunta número 2. 2 niños juegan en la playa con una pelota de caucho. El niño
dice aquí que el niño A lanza la pelota al niño B, la cual describe la trayectoria en la figura. En el cuadernillo ustedes pueden observar la trayectoria y vamos a hacernos unas preguntas. La trayectoria representa un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o representa un movimiento parabólico, un movimiento semiparabólico. Ahí nosotros recordamos el concepto que se relaciona con esta pregunta. Una pregunta característica de las competencias que ya les mencioné inicialmente. Entonces tenemos una situación de la vida cotidiana que muchos de ustedes han desarrollado, que es lanzar una pelota pues a otra persona. Pero en medio de ese juego, en el cual ustedes pueden pensar que se encuentran, se implican muchas situaciones relacionadas con la física, con las ciencias naturales. Continúo leyendo el contexto. Dice, en uno de los lanzamientos, cuando la pelota se encuentra en el punto 1, observa ahí en su cuadernillo que le están marcando el punto 1, comienza a soplar un viento lateral que ejerce fuerza izquierda a la pelota. Entonces aquí es donde vamos nosotros a llegar a la pregunta 2. Suponiendo que el aire quieto no ejerce ninguna fricción sobre la pelota, el movimiento horizontal de la pelota antes de que haya llegado al punto 1 es A, uniforme, B, acelerado pero no uniforme, C, uniformemente acelerado hacia la derecha, D, uniformemente acelerado hacia la izquierda. Nuevamente vamos con la estrategia de determinar los aspectos relevantes de la pregunta o las palabras claves. Esa es una de las formas donde nosotros podemos hacer una comprensión lectora adecuada, en este caso de preguntas científicas de física. Primero, suponiendo que el aire está quieto, no ejerce ninguna fricción. Eso es un aspecto importante. No vamos a tener acción de la fricción del aire como se presenta en el punto 1 según el contexto. El movimiento horizontal, segundo término clave. Te están preguntando por el movimiento horizontal. Entonces, ¿qué vamos nosotros a tener en cuenta? El movimiento horizontal tiene unas características en el movimiento parabólico. Recordemos que el movimiento parabólico también se conoce como el movimiento en dos dimensiones. Una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Entonces, en el movimiento horizontal del parabólico se presenta una característica que puede ser... Ahí es donde vamos a analizar cuál es esa característica y a partir de eso responder de manera acertada. No vamos a pensar en el vertical, que es el que tiene la acción de la gravedad. Entonces, si nos damos cuenta, si recordamos todo lo que nuestros profesores nos han enseñado en la escuela, en las clases de física, ellos han mencionado que el movimiento horizontal es un movimiento uniforme. ¿Cuándo es uniforme? En el movimiento parabólico. Entonces, por eso, en la pregunta número 2, la respuesta correcta sería la opción A, porque es un movimiento uniforme y porque me están preguntando específicamente por el movimiento horizontal. Ahora, en el contexto de esta pregunta... Es importante decirle a los chicos que esta pregunta es de uso comprensivo del conocimiento científico, es decir, aquí están presentándose los conceptos que ellos han aprendido, ¿verdad? Exacto. En su asignatura y deben recordar eso. Por eso es importante todo este entrenamiento que se está llevando a cabo, recordando, ¿verdad? Recordando, repasando, y aquí deben recurrir a ese saber específico que ya ellos tienen allí en su, ¿verdad, profe? Claro. Por eso la prueba a saber es una prueba que evalúa competencias, es decir, yo tengo un conocimiento científico, yo sé qué es el movimiento parabólico, yo manejo las ecuaciones y todo eso lo manejo. Pero si yo no
comprendo lo que significa en la realidad, yo no hago un buen uso comprensivo del conocimiento científico. Por lo tanto, se me va a dificultar responder este tipo de preguntas. Sobre eso, profe, mirar la imagen para poder relacionar. Eso me ayuda mucho. Esa imagen me dice, yo de pronto, yo aquí estoy recordando, yo dije, ¿qué será? Pero estoy haciendo también estoy desarrollando la pregunta con usted, sí. Y digo, bueno, uniformemente acelerado hacia la derecha. Yo recuerdo esos conceptos ya, bueno, uniformemente acelerado hacia la izquierda, acelerado pero no uniformemente. Yo pienso que acelerado tampoco porque pues lleva una velocidad, ¿verdad? Constante, usted me dirá. Pero aquí ya estamos dando la respuesta, ¿verdad? Recuerde que estamos dándole la opción a los chicos para que puedan escribir en el chat o puedan llamar y puedan también ellos aquí participar con su posible respuesta. Es uniforme, me di cuenta antes de que usted lo dijera, porque el balón, ¿verdad?, llega hasta el otro chico que está jugando de una manera uniforme, no hay digamos, un cambio allí visible en lo que estamos observando aquí en la imagen, lo que nos está proporcionando la pregunta. Entonces, eso es utilizar ese concepto que ya conocemos para dar la solución y utilizando también el contexto, o sea, la imagen que nos está entregando la pregunta. Como lo dice usted, en la imagen también se observa que nos ponen en la parte inferior un plano cartesiano que nos recuerda cuál es la dimensión X y cuál es la dimensión que corresponde a Y. Es decir, es muy importante recordar algo que mencionaba el profesor ahorita, leer no solo los textos, sino también las imágenes de forma adecuada, para poder nosotros llegar a una conclusión correcta. Continuamos con la pregunta 3, que tiene relación con el mismo contexto, la cual dice: a partir del instante 1, el movimiento horizontal de la pelota A no sufrirá cambios. A ver, profesora Shirley, ¿usted considera que el movimiento no sufrirá cambios? Imagínese que usted está lanzándole al profesor una pelota y, como diría uno aquí, se viene el brisón, se viene la brisa. ¿Usted cree que el movimiento no sufrirá cambio? ¿Qué dice usted? Me quieren corchar, profe, ¿qué hacemos? Imagínese la situación. Lo que yo le mencioné ahorita, aquí situación real. estoy observando la imagen y dice que en el punto 1, ¿verdad?, el movimiento horizontal de la pelota no sufrirá cambios, sí sufrirá cambios, entonces yo considero... Muy bien, exactamente. Porque tiene como un movimiento parabólico, ¿cierto? Y lo otro es que tenemos que el texto nos menciona la acción del viento. Todos sabemos que el viento no va a permitir que suceda las cosas con normalidad. Entonces, la opción A no sufrirá cambios. En esta pregunta 3, yo no tengo por qué considerarla. ¿Por qué no la? Exactamente, porque sabemos que sí hay un cambio. Entonces nos quedamos y dedicamos toda nuestra atención en lo que dice la opción B, C y D. La opción B dice acelerado pero no uniformemente. Opción En la pregunta 3 te pasaste para arriba. Perdón. Gracias. Tendrá velocidad nula. C, tendrá velocidad constante y tendrá velocidad decreciente. Entonces, una de las formas para solucionar este tipo de preguntas es considerar el efecto del aire. Yo sé, vamos a diciembre, las brisas de diciembre, que hasta nos mueven a cada uno de nosotros cuando queremos caminar, y podemos ver que nuestra velocidad no va a aumentar en acción opuesta a la brisa. Nuestra velocidad tiende a ¿qué? A disminuir. Entonces, por este caso, nosotros podemos determinar que para la pregunta 3 que tenemos aquí, la opción tendrá velocidad decreciente, es la que cumple con lo que nos quieren mencionar aquí que pase en el punto 1. Invitamos a los estudiantes que se encuentran conectados aquí a través del Facebook que escriban sus preguntas, sus comentarios, que nosotros estamos aquí atentos para colaborarles y responder a las inquietudes que ellos tengan. En este momento tenemos
varios estudiantes conectados y tenemos algunos que han comentado. Y les invitamos a que se animen a participar porque la idea es que este sea un espacio de participación también a través de las líneas que ya se les mencionaron anteriormente. La recordamos, Sandra, 349-3702. Padres de familia que puedan también opinar acerca de este programa que se está llevando a cabo. Y recordarles que el próximo martes tendremos este mismo espacio de 10 a 11 de la mañana y tendremos de 3:30 a 5 de la tarde. Y hoy por la tarde, 3:30 a 5, también tenemos la cita con los chicos de 11. Continuemos. ¿Otra pregunta, Sandra? Ok, vamos con la pregunta número 4, que dice: una pelota se deja caer desde una altura h, con velocidad inicial 0. Cuando a ti te digan que algo se deja caer, aquí pues hacen la aclaración. Pero ya nosotros tenemos en cuenta que la velocidad inicial sería 0. Entonces esta pregunta se relaciona con la caída de objetos. Queremos darle gracias a todos por su presencia, su participación. Bueno, y por eso observamos aquí en el chat todas aquellas inquietudes que ustedes tengan. Sandra, con esta pregunta. Ok, sí. Vamos con la pregunta 4. Dice: si la colisión con el piso, es decir, cuando llega al piso, la colisión con el piso es elástica y se desprecia el rozamiento con el aire, nuevamente está el rozamiento aquí en la pregunta, se concluye que A, luego de la colisión, la aceleración de la piedra es 0. B, la energía cinética de la pelota no varía mientras cae. C, luego de rebotar, la altura máxima de la pelota será igual a h. D, la energía mecánica total varía porque la energía potencial cambia mientras la pelota cae. En física es muy importante que ustedes puedan tener claro el concepto de energía. Energía cinética, energía potencial y energía mecánica. En esta pregunta que acabamos de leer, pregunta 4 de la página 8, resulta que se desprecia el rozamiento del aire. Por lo tanto, la acción del choque o del rebote de la pelota en el piso lo va a llevar a una misma altura. Entonces, consideremos las opciones de respuesta. Podemos aquí analizar que la energía, en este caso, va a llevar a que la pelota rebote hasta la misma altura. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Y nos dicen que la altura es h, no nos están dando el valor de la altura, pero nos están diciendo la variable en la cual ella se representa. Entonces recordemos que tenemos componente biológico, componente físico, componente químico, que trabajan en 3 competencias que son el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. Y ciencia, tecnología y sociedad, Sandra. Ciencia, tecnología, aquí lo tengo. Bueno, entonces ya estamos llegando al final de esta emisión especial preparada con mucho cariño para los estudiantes de 11 que ya están a puertas de aplicar su prueba, y que lo que más deseamos es que les vaya muy bien, ¿verdad? Entonces los esperamos a las 3:30 hoy también. Allí conectados, que puedan participar. Hoy vamos a tener por la tarde la orientación en la prueba de inglés, profe. Así que muchas gracias a ustedes, Oscar Marín, Sandra Camelo, por estar aquí con nosotros en esta hora. Y bueno, ya saben, los esperamos puntualitos, y los estudiantes del Miguel Ángel Builes, saludos. Los estudiantes del Miguel Ángel Builes, aquí estamos extendiéndoles unos saludos muy especial de parte de su profesor Oscar Marín y de todo el equipo que está conformado aquí en este programa. Entonces, gracias a todos por estar allí conectados. Feliz día. Feliz día para todos. Ahora las noticias de Diario La Libertad también están en www.diariolalibertad.com.
Por eso lo sigo siempre, para tener la mejor información, siempre actualizada y con la fuerza de la verdad. Por eso y mucho más, Diario La Libertad se constituye en el periódico de mayor aceptación en la región Caribe.